Capítulo 38. Profecía parte 1. Por favor, ponte bien. Por favor, ponte bien, Harry. Por favor, no me mueras. Por favor. Repitió esas palabras en su mente como un mantra. Incluso en su estado semi-enloquecido, podía sentir la sangre de él fluyendo desde la parte posterior de su cabeza hacia su brazo. Sus poderosas alas agitaron los vientos mientras volaba sobre el bosque, ganando más velocidad con cada segundo que pasaba. Pronto, el bosque terminó y dio paso a las llanuras. Era una vista bastante hermosa tener una vista de pájaro de la campiña inglesa, pero Fleur no estaba en el estado de ánimo para disfrutar de tales cosas. Volando en línea recta hacia Londres, lo único que tenía en mente era llegar a San Mungo lo antes posible. ¿Qué debo decirles a los sanadores? Ella estresada en su mente. Los sanadores naturalmente harían preguntas sobre cómo se lastimó hasta tal punto. Y a partir de entonces, era solo cuestión de tiempo que los aurores los descubrieran. Peor aún, los sanadores sin duda descubrirían que estaba bajo el efecto de una poción de envejecimiento y sus rasgos transfigurados también volverían a su apariencia original. ¿Qué es mi culpa? Lo arrastré a esto. Me advirtió que algo andaba mal, pero insistí en que fuéramos. Lo puse en peligro. Las lágrimas comenzaron a fluir de sus ojos nuevamente, pero la velocidad a la que volaba la secó al instante. Estuve así de cerca de lograr mi objetivo. Desde que Harry había llegado a su vida, Fleur había comenzado a vivir de nuevo. Había reparado su relación con su familia, Harry se había convertido en su mejor amigo e incluso en su amante también desde la noche anterior. La vida parecía haber tomado un giro más brillante para ella. Greyback había sido el último en su lista. Después de todos los asesinatos, después de todo lo que había sacrificado, iba a saborear el fruto de su trabajo. Una vida sin el régimen de terror de Voldemort, una vida en la que su familia estaba viva, una en la que estaría junto al hombre que amaba. Feliz para siempre. Pero la realidad era a menudo diferente de los sueños. No había luz. No había sonido. No podía sentir ningún viento y tampoco podía sentir la temperatura del aire. Ni siquiera podía ver su mano frente a sus ojos. Solo había oscuridad. Cerró los ojos y se sentó en el suelo, acostado boca arriba con los brazos y las piernas abiertas como un águila. Mori no estaba familiarizado con el lugar en el que se encontraba actualmente. Había estado allí una vez antes, en su vida pasada. O, mejor dicho, entre su vida pasada y su segunda vida, tras adentrarse en el velo de la muerte. Al menos Fleur logró escapar. Ella está a salvo, fue lo primero que le vino a la mente a continuación. Luego, el tercer pensamiento que apareció fue: desearía haber visto a Bella una vez más. No sabía cuánto tiempo había estado sentado allí sin moverse. El tiempo no existía en ese lugar. Pero mientras se sentaba en el suelo, su mente vagaba hacia el pasado. Los recuerdos de Bellatrix y su primera lección de piano comenzaron a sonar en su mente. Sonrió ante la imagen mental de ella poniendo su mano sobre la de él y guiándolo a través del solfeo mientras cantaba las notas en voz alta. La escena de él y Fleur arrojándose nieve el uno al otro y ella persiguiéndolo con saña después de llegar al lado perdedor de su pelea de nieve también comenzó a jugar en su mente. Se encontró sonriendo a la cabeza hueca de Luna, quien les dijo que si querían luchar tenían que estar desnudos, como sus padres. Mientras viajaba por el carril de la memoria, también recordó los pocos pero no menos importantes momentos que pasó con su familia extendida, Sirius y los Tonks. Por último, su mente fue a la noche anterior, al momento de amor y pasión que había compartido con Fleur cuando se hicieron uno. Nunca volveré a verlos. Cuando se dio cuenta, la sonrisa se borró de su rostro. Tristeza y arrepentimiento era lo único que podía sentir en ese momento. Cuando había entrado en el velo en su vida pasada, no le quedaba nada más. Había sido un hombre de mediana edad cansado, agotado y lisiado, alguien que había desperdiciado su vida en el campo de batalla. Todos los que le habían importado alguna vez habían sido asesinados. Su único arrepentimiento en ese entonces había sido no haber aprendido antes sobre los Horcrux en su cicatriz. Se habría suicidado desde el principio y evitado la muerte de Hermione y el resto de los Weasley. Pero esta vez fue diferente.
Físicamente, ni siquiera tenía 13 años. Además, había encontrado una familia en Bellatrix, Sirius y los Tonks y un amante y un nuevo mejor amigo en Fleur. Además, su linda lechuza blanca también estaba viva y también había encontrado un nuevo y adorable familiar en la forma de la atrevida anaconda verde. Incluso cuando las lágrimas caían de sus ojos, no pudo reprimir una carcajada al recordar a Asmodeus, haciendo berrinches cada vez que lo llamaba Big Ead. Pero su diversión no duró. El dolor volvió a ocupar su lugar. Nunca los volvería a ver. Supongo que disfrutó de su segunda vida. Maestro. La voz incorpórea hizo que su piel se erizara. Se puso de pie de un salto con temor. Luego, por primera vez desde que llegó a ese lugar oscuro, su sentido del tacto regresó. Una mano helada tocó la parte posterior de su cabeza. La misma mano llegó a su torso, encima del lugar donde la maldición reductora de Alastor Moody le destrozó las costillas. Finalmente, agarró su codo, el que había sido doblado en un ángulo antinatural. Incluso cuando esa mano extraña tocó su cuerpo, no se atrevió a mover un músculo. No es que hubiera sido capaz de hacer eso de todos modos. Estaba congelado, paralizado. Era como si alguien le hubiera lanzado una maldición de atadura de cuerpo completo. Todavía estaba completamente ciego, pero no necesitaba ver al ser frente a sus ojos para reconocer su identidad. Muerte, dijo en voz baja, no más fuerte que un susurro. A pesar de que estaba lleno de remordimientos por lo que podría haber sido su segunda vida, dijo, lo arruiné. La segunda oportunidad que me diste. Me equivoqué. Aún así, gracias. Nada de esto podría haber sido posible sin ti. Una brisa de viento helado pasó a su lado mientras el ser invisible volaba lentamente a su alrededor. Es lógico que sirva a mi nuevo maestro, ¿no es así? Esa voz fría y ambigua, no podía decir si su dueño era hombre o mujer, envió escalofríos por su espalda. A pesar de que la muerte lo llamaba su maestro, Harry no se hacía ilusiones sobre su verdadera posición ante sus ojos. Además, continuó la voz, todavía no estás muerto. Aún no ha llegado tu hora. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Solo quería verte, mi maestro, la voz susurró de repente en su oído y comenzó a sudar frío. Han pasado casi 2 años desde la última vez que nos vimos. Quería verte de nuevo. Y qué mejor momento para hacerlo que después de que adquiriste otra de mis reliquias. Mi varita. Yo no soy tu amo, dijo Harry vacilante. ¿Cómo podría alguien como yo señorear sobre ti? La voz incorpórea se rió como un maníaco, su risa sonaba como la de las uñas arañando una pizarra. Y es exactamente por eso que eres digno de que te sirva. ¿Sabes quién eres en realidad, a diferencia de los Peverell? ¿Y sabes quién soy yo? Sabes que solo eres un mortal al que podría aplastar como un insecto. Media docena de señores oscuros y muchos otros magos y brujas oscuros habían encontrado su fin en sus manos. Hacia el final de su vida pasada, incluso se había convertido en un ejército de un solo hombre, alguien tan poderoso que múltiples países mágicos temblaban al pensar en él cruzando su frontera. Sin embargo, todo su poder y todos sus logros no significaron nada cuando estaba frente a una entidad como la muerte. Pensar que una entidad primordial como la muerte se dejaría ordenar por un simple mortal era solo una mala broma en su mente. No puedo ser tu maestro. No debería. No lo haré. Era la segunda vez que rechazaba la oferta de la muerte de convertirse en su amo. La primera vez había sido después de entrar en el velo junto con las reliquias de la muerte. Puedes decir eso ahora. Pero no puedes huir de tu destino, Harry Potter, dijo la muerte, su voz fría reverberando profundamente en su alma. Harry no dijo nada en respuesta. Sabía mejor que comenzar una discusión con un ser todopoderoso que podría borrar su existencia con un pensamiento. ¿Qué vas a hacer conmigo ahora? Preguntó finalmente. Te lo dije. Aún no es tu momento. Tus heridas no eran mortales. Además, me tomé la libertad de curarlas por ti. Después de todo, eres mi maestro, ¿cómo puedo dejarte sufrir? ¿Por qué ir tan lejos solo por mí? Solo soy un hombre. Solo soy Harry. Por segunda vez, la risa áspera de la muerte resonó en el aire e hizo que Harry involuntariamente comenzara a sudar frío de nuevo.
Podrías llamarlo una inversión. He invertido bastante en ti, Harry Potter. Te di una segunda oportunidad en la vida. Incluso saqué a alguien del futuro y le di una segunda oportunidad en la vida, solo por tu bien. Tú eres el que trajo a Fleur en el tiempo. Gritó en estado de shock. ¿Quién más? Viajar en el tiempo a esa escala no es algo que un mortal pueda hacer. ¿Por qué? No pudo evitar preguntar de nuevo. Harry no podía entender el hecho de que la muerte llegaría tan lejos solo por su bien. No podía entender sus pensamientos. Sabía que sobresalía entre otros magos, pero la muerte era una entidad todopoderosa. ¿Por qué querría convertirse en el sirviente de un humano? ¿Qué podría hacer un humano que la propia muerte no pudiera? De lo contrario, no te habrías involucrado con Tom Riddle. No habrías tenido un conflicto con Albus Dumbledore, y eso habría significado que tampoco habrías tenido la oportunidad de obtener mis reliquias de nuevo. Fue entonces cuando Harry se dio cuenta de que todo lo sucedido estaba de acuerdo con los planes de la muerte. Parecía que no era más que un peón bailando en la palma de su mano. No era una recompensa por devolver las reliquias de la muerte lo que le había otorgado a Harry una segunda oportunidad en la vida como había pensado inicialmente. Tampoco fue una mera coincidencia que Fleur viajara en el tiempo. Fleur se enamoró de mí por tu culpa. ¿Eres tú quien me hizo enamorarme de ella también? ¿Éramos solo marionetas colgando de los hilos en tus manos? Eso eras todo tú. Dos almas de diferentes líneas de tiempo, dos personas que han experimentado la muerte y el dolor como pocas. Dos personas a las que se les dio la oportunidad de vivir de nuevo. Llegar a amarse era solo cuestión de tiempo. La muerte voló lentamente alrededor de Harry en círculos, su paso dejó un viento frío a su paso. No te obligaré a convertirte en mi maestro, Harry Potter. No puedo hacer eso. Tu destino es convertirte en mi campeón, pero, en última instancia, todavía depende de que aceptes ser mío. Dos manos heladas ahuecaron su rostro y Harry se quedó sin aliento de terror cuando vislumbró los ojos oscuros de la muerte, ojos aparentemente aún más negros que la oscuridad total de ese espacio. No nos veremos por un tiempo. Pero se te presentará una elección en el futuro. Una cuestión de vida o muerte. Te encontrarás en una encrucijada, Harry Potter. Si eliges llamar mi nombre en ese momento, te responderé y te convertirás en mi campeón, mi emisario. Pero si no lo haces, ya no intentaré tentarte. Serás liberado. Libre para pasar al más allá cuando llegue tu momento. Harry no podía ver nada más que el par de ojos negros, pero en ese momento tuvo la sensación de que la muerte sonreía cuando hablaban. Sin embargo, puedo verlo. Sé que me llamarás. Te convertirás en mi maestro. Porque soy inevitable. Soy la muerte. Cuando volvió en sí y se despertó, se encontró con un par de ojos azules vibrantes que reconocería entre mil. Eran los ojos de Fleur. Estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada contra la cabecera, la cabeza de Harry en su regazo. Miró a su alrededor brevemente, fijándose en su entorno, parecía que estaban en una habitación de hotel Mugle. Luego, volvió a mirarla a los ojos. Por un rato, no hablaron, simplemente contentos con mirarse el uno al otro. Pero cuando vio que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, se levantó de su regazo y la abrazó. Oye, no llores. Estoy bien. Todo está bien, dijo con dulzura. Quería envolverla en sus brazos, pero parecía que había vuelto a su apariencia original como un niño de 12 años durante el tiempo que había estado inconsciente. Terminó siendo engullido por su abrazo mientras ella lo abrazaba por su vida. Vi una gran explosión. Hubo un tornado de fuego. Pensé que te había pasado algo y regresé. Y estabas sangrando. Tu brazo estaba roto y no te despertabas y yo, está bien, Fleur. Estoy aquí. Estoy bien. Todo está bien, dijo de nuevo con voz suave. Pensé que ibas a morir. A estas alturas, ella estaba llorando en voz alta con la cabeza enterrada en el hueco de su cuello. Lo siento, Harry. Porque fui terco, tú, SHHH, la hizo callar y acarició suavemente la parte posterior de su cabeza. El cuerpo de la niña se estremeció por los sollozos durante mucho tiempo.
Eventualmente, lloró hasta quedarse dormida. Los eventos emocionalmente agotadores de ese día la alcanzaron. Las suaves caricias de Ari solo aceleraron el proceso. Pero incluso mientras dormía, no lo soltaba, sus manos agarraban la tela de su camisa ahora demasiado grande. Nada le hubiera gustado más que quedarse dormido junto con Fleur, pero había demasiadas cosas en su mente en ese momento. Su encuentro con la muerte estaba fresco en su mente. Todavía lo llenaba de temor, lo llenaba de ansiedad con respecto al futuro. ¿El maestro de la muerte? ¡Qué broma más mala! No lo creyó ni por un segundo. Para él, sonaba más como si se convertiría en el sirviente de la muerte, su esclavo si aceptaba el trato. Quería morir cuando llegara su momento y reunirse con sus seres queridos. O, como diría Dumbledore, para comenzar su próxima gran aventura. No quería estar eternamente atado a los caprichos de la muerte. Al escuchar los suaves ronquidos provenientes de la niña dormida en sus brazos, su expresión se suavizó. Todavía no estaba 100% seguro de si la muerte había dicho la verdad o no, pero sabía que sus sentimientos por ella eran tan reales como podían ser. No estaba cegado por el enamoramiento, no había perdido la cabeza ante su encanto Bella y su belleza perfecta. Mentalmente, tenía 40 y tantos años. Aunque su belleza era, de hecho, un factor en su atracción por ella, no era tan superficial como para ignorar su personalidad. Él no habría comenzado a amarla si solo hubiera sido atracción física. Le gustaba todo de ella, incluso el lado vanidoso e inmaduro que a veces mostraba. Incluso su terquedad que casi los había matado hoy, él también aceptaba ese lado suyo. Nadie era perfecto, todos tenían sus propios defectos. Él la aceptó tal como era, tanto en lo bueno como en lo malo. Se acostó en la cama de lado y Fleur casi se despertó con su movimiento. Pero no se despertó del todo, estaba demasiado cansada. Ari cerró la distancia entre ellos y puso sus brazos alrededor de ella, llevándola más profundamente a su abrazo. Instintivamente, la chica hundió el rostro en su pecho y abrazó su cintura con los brazos, buscando su calor, su consuelo. El presente era incierto y el futuro un peligroso misterio con la profecía de la muerte cerniéndose sobre su cabeza. Pero, mientras yacía en la cama con Fleur en sus brazos, Harry no se sintió desanimado. A veces, los hombres eran criaturas simples. Tener a alguien que dependiera de él como lo hacía Fleur, tener gente a la que quisiera proteger como Bellatrix, Sirius y los Tonks encendió un fuego latente en su pecho, una voluntad de superar cualquier adversidad y un impulso para convertirse en el pilar de apoyo de todos. No se iba a acostar y aceptar su destino. Lucharía con cada fibra de su ser, hasta su último aliento, para forjarse un camino donde él y su ser querido estarían a salvo. Capítulo 39. Bella y Fleur, ¿por qué nos persigues? Preguntó el joven. Atrás o llamaremos a la policía. ¿Policía? ¿Qué es eso? Dijo uno de los aurores, completamente ajeno. Se refiere a los aurores mugles, explicó Kingsley. Pero preferiría que dejaras la farsa. Sabemos que sois magos. El joven sacó su varita. Una varita recta y sencilla, hecha de madera de color marrón claro, de unas 11 pulgadas de largo. ¿Por qué me persigues? Volvió a preguntar el joven, pero esta vez su voz era fría, ya no fingía estar asustado. No te estamos persiguiendo en particular, explicó Kingsley con voz tranquila. Estamos controlando a todos los magos y brujas que entran y salen de Birmingham. Con Fenrir Greyback suelto, no podemos darnos el lujo de correr ningún riesgo. Usted al ministerio. No debería tomar más de media hora para limpiar si se demuestra que está limpio. El joven no respondió de inmediato. Se volvió para mirar a su compañera y le tocó la chaqueta con la mano. Portus. Moody se levantó del suelo con un gemido, justo a tiempo para ver a Kingsley y Dumbledore lanzar una maldición de atadura de cuerpo completo y un hechizo encarcelador al joven. Estás bromeando. Quítate los guantes de niño y dispara al maldito bastardo. El auror veterano gritó y disparó su propia maldición letal al fugitivo.
Pero, como para burlarse de sus esfuerzos, un encantamiento protector bloqueó los dos hechizos de Kingsley y Dumbledore y, con su mano libre y desarmada, el joven lanzó la maldición de ruptura de huesos de Alastor directamente hacia Rufus Scrimgeour. Un aullido de agonía resonó en el bosque cuando el jefe del Dumble se derrumbó en el suelo con las rótulas destrozadas. Albus Dumbledore, el que derrotó al señor oscuro Grindelwald. Siempre quise cruzar varitas contigo, dijo el joven con respeto, pero el tono de su voz decía mucho de su ardiente voluntad de lucha. Me temo que me tienes perdido. Sabes quién soy, pero yo no sé nada de ti. Tampoco recuerdo que asistieras a Hogwarts, y diré que mi memoria sigue siendo excelente a pesar de mi edad. Dumbledore dijo conversacionalmente mientras miraban mejor a su oponente. Mi nombre no es importante. Soy un don nadie. Era la primera semana de junio. Desde que fue dado de alta del hospital, no pasó un día sin que Dumbledore se sumergiera en su pensadero para volver a ver su confrontación con el joven desconocido sospechoso de ser un asesino en serie. ¿Quién es él? ¿De dónde vino él? ¿Cómo diablos ha logrado ese nivel de habilidad en la magia? Algunos ungüentos curativos y un poco de esencia Murloc se habían encargado de las quemaduras de primer y segundo grado resultantes del hechizo Tormenta de Fuego del joven, y un encantamiento para el crecimiento del cabello había restaurado su cabello y barba quemados a su apariencia original. Para todos los demás, Dumbledore no se veía diferente a como se veía hace unas semanas. Para colmo, el mundo en general ni siquiera sabía sobre el hecho de que un asesino en serie todavía vagaba libremente. Todos cantaban alabanzas al Ministerio de Magia por capturar a Greyback después de una operación a gran escala y por ejecutarlo a través de un Dementor's Kiss. Solo un puñado de empleados del ministerio sabía exactamente lo que había ocurrido ese día. Para todos los demás, era un secreto. Incluso entonces, nadie sabía que desde ese día, Dumbledore había estado en un perpetuo estado de alarma y semi-shock. Se había estrujado el cerebro en los últimos días una y otra vez, tratando de obtener la más mínima información sobre el hombre que le había conquistado la varita de Saúco, pero fue en vano. No importa cuántas veces revisó sus recuerdos o los de Kingsley Shacklebolt sobre el joven en el pensadero, no pudo encontrar nada que valiera la pena. El leve acento sugiere que es del sur de Inglaterra o que ha vivido allí durante un tiempo. Pero aparte de eso, el joven era de estatura y peso promedio, tenía anteojos cuadrados, rostro normal, ojos marrones, cabello castaño. Nada sobre él se destacó de ninguna manera. Mi nombre no es importante. No soy nadie, repitió Dumbledore las palabras que el joven le había dicho en voz alta. No busco fama. No está tratando de hacerse un nombre por sí mismo. Fue este pensamiento lo que inmediatamente le hizo descartar la idea de que este joven pudiera ser un aspirante a señor oscuro. Los señores oscuros no eran gran cosa sin sus fanáticos seguidores. Pero uno tenía que mostrar fuerza, carisma y cierto nivel de confianza en sí mismo y orgullo para ganar seguidores. Su misma apariencia podría ser un disfraz. Dumbledore entretuvo mucho ese pensamiento. Tenía mucho más sentido para él si el joven era en realidad un viejo mago o una bruja disfrazado con una poción multijugos. Los magos y las brujas de finales de los 40 y principios de los 50 son los duelistas más poderosos. Físicamente, no están lejos de sus mejores años y también son lo suficientemente mayores como para haber tenido tiempo de perfeccionar su habilidad con una varita mágica. Le sonaba más plausible que alguien de unos 50 años tuviera un nivel tan alto de habilidad y poder. Era impensable que un hombre de 20 y tantos años pudiera ser tan bueno. Pero la idea de que el joven era en realidad una persona mayor que usaba una poción multijugos solo sirvió para distanciarlo aún más de descubrir su identidad. Los sanadores de San Mungo tampoco pudieron encontrar su identidad a partir de las muestras de sangre en la escena. O se ha disfrazado con una poción multijugos o nunca ha estado en San Mungo. La única otra pista que le quedaba a Dumbledore era la varita del joven. Esto no es mucho para pasar. No, es casi nada. La varita del presunto asesino en serie no tenía ninguna característica distintiva, como la varita de Saúco, por ejemplo.
No tenía perillas, ni tallas, ni forma especial, ni mango elegante. Tenía 11 pulgadas, flexible, recto como una regla, simple, sin adornos. Hay una de esas varitas que Ollivander y yo recordamos, sin embargo, mientras pensaba en eso, dejó escapar una burla burlona. Y pensar que iría tan lejos como para considerar a un niño de 12 años entre los sospechosos. Esto es ridículo. Una ola de vergüenza se apoderó de él al recordar que le preguntó a Bellatrix Black sobre el paradero de Harry Potter el día del enfrentamiento del ministerio con el sospechoso de ser asesino en serie. Es imposible ser él, no importa cómo lo piense. Harry Potter no es más que un niño. ¿Dotado? Indudablemente. Pero él no es él. No puede ser. Otro recuerdo vino al frente de su mente entonces. 3 escudos translúcidos azules y dorados aparecieron sobre Dumbledore y 2 aurores. Pero, en el último momento, en lugar de lanzarles su hechizo, el joven movió su varita hacia su lado derecho y gritó: ¡Dao! En un área de más de 50 pies de ancho, un corte diagonal cortó varias docenas de árboles, derribándolos como cortar hierba. Apenas un segundo después, un grito lastimero resonó en la distancia. ¡Fauques! Gritó Dumbledore. En lo alto del aire, una hoja invisible había atrapado al pájaro de fuego de frente, partiéndolo por la mitad. El Fénix ni siquiera sabía que lo golpeó antes de morir. El viejo mago dejó escapar otro suspiro. Descubrir la identidad de este hombre no es diferente a buscar una aguja en un pajar. No, es incluso peor que eso. Por lo que parece, debe haber vivido en China o en esa parte del mundo durante mucho tiempo para haber aprendido este hechizo. La maldición de corte de Dao. He oído hablar de él durante mis viajes, pero es la primera vez que lo veo en persona. Fue formidable. Que él supiera, la maldición de corte de Dao no era un hechizo que cualquier Joe promedio pudiera lanzar. Dejando a un lado el hecho de que esto era Europa, Dumbledore sabía que incluso en China, muy pocos magos y brujas sabían cómo lanzar este hechizo debido al hecho de que el conocimiento sobre su teoría estaba siendo fuertemente guardado por los magos Shaolin que vivían en reclusión. No tenía ningún sentido que un niño de 12 años viajara a China y se hiciera amigo de los monjes solitarios para poder aprender uno de sus hechizos marciales más preciados. Dumbledore negó con la cabeza y dejó de pensar en Harry Potter. Sospechar que un niño de 12 años era el joven que lo había vencido en un duelo vs primera más que ridículo incluso para su mente paranoica. El hecho de que su varita se viera similar fue solo eso. Una casualidad. Pura coincidencia. Finalmente estás aquí. Bellatrix dijo con voz alegre cuando vio a Harry abrir la puerta del aula de música. Pero su sonrisa instantáneamente se convirtió en un ceño fruncido cuando lo vio tirando a alguien de su mano detrás de él. ¿Qué está haciendo ella aquí?, preguntó sin rodeos, sin siquiera intentar disimular su animosidad. La persona cuya mano sostenía a Harry no era otra que la ruina de la existencia de Bellatrix. La chica que de alguna manera se había deslizado en la gracia de su chico y lo había corrompido. Y ahora incluso tuvo el descaro de entrometerse en su precioso tiempo de Harry. Imperdonable. Tenías razón, Harry, puedo verlo. Ella me ama. Harry le lanzó a Fleur una mirada molesta. Ser sarcástico no es la mejor manera de dar una buena primera impresión. La chica Bella se cruzó de brazos y olfateó, sin dignarse sus palabras con una respuesta verbal. Maldita sea, ¿ustedes dos dejarían de actuar como niños inmaduros?, dijo molesto cuando vio la forma en que las dos mujeres se miraban como dagas. Bellatrix y Fleur aparecieron como si ni siquiera hubieran escuchado sus palabras. No debería estar estudiando para sus timos ahora, señora Delacour. Bellatrix dijo con voz helada. Como era la primera semana de junio, los estudiantes de quinto año como Fleur tenían que tomar al menos un examen todos los días. Fue lo mismo para los otros estudiantes también, todos tenían sus exámenes de fin de año en este momento. La biblioteca y las salas comunes de cada casa estaban repletas de estudiantes que estudiaban para sus exámenes. Casi nadie paseaba por los pasillos del castillo o disfrutaba del hermoso clima y jugaba afuera en este momento. ¿No debería estar descansando ahora, profesor Black?,
Creo que este período de exámenes es tan ocupado para los profesores como para los estudiantes. La diferencia es que somos jóvenes y podemos manejarlo. Mientras tanto, Harry de repente sacó su varita y una pared translúcida de luz azul apareció entre las dos mujeres. Bellatrix sacó su varita y disparó un hechizo con tal velocidad que Fleur ni siquiera lo había visto. Afortunadamente, Harry reaccionó a tiempo y el hechizo de la bruja mayor fracasó inofensivamente contra su encantamiento protector antes de desaparecer en el aire. Tienes que estar jodiéndome. ¿Agredir a un estudiante? ¿Hablas en serio? Harry dijo incrédulo. Bellatrix tuvo la decencia de al menos parecer algo tímida. Fleur no estaba menos sorprendida. Harry hablaba de Bellatrix casi todos los días, de ahí el origen de su aversión / celos por ella, por lo que lo escuchó mencionar que tenía un fusible muy corto, pero no esperaba que la bruja mayor fuera tan feliz. Lo siento, murmuró Bellatrix a regañadientes. ¿Tienes idea de lo difícil que es para mí verlos a ustedes dos actuando así? Ustedes son las personas más cercanas a mí. Al verlos pelear a los dos sin razón, ¿de qué lado se supone que debo elegir? El tono cansado de su voz hizo que dejaran de mirarse momentáneamente y miraran hacia un lado. ¿Qué tal si todos tomamos asiento y conversamos? Como adultos. Bellatrix se sentó en el taburete del piano y Fleur se sentó en una de las sillas de música para violinistas. Fue cuando el silencio que se había inculcado entre los tres comenzaba a volverse incómodamente largo que Bellatrix rompió el hielo. ¿Por qué, Harry? Eres un Bella. Podrías tener a cualquier hombre que quisieras. ¿Por qué elegir a un enano flacucho 3 años más joven que tú? ¿Por qué él? Fleur se sorprendió momentáneamente cuando Bellatrix le habló inesperadamente en francés. Ella respondió en su lengua materna también. Harry me salvó la vida 2 veces. Si no hubiera sido por él, no estaría aquí hoy. ¿Adoración de héroes? ¿Es eso? Harry no es perfecto. ¿Qué harás cuando se rompa tu imagen perfecta de él? Lo dejarás. Terminarás rompiendo su corazón. No se merece eso. Después de todo lo que ha sido. Hasta el final, merece ser feliz, estar con alguien que lo ame por la persona que es. Bellatrix dijo. ¿Alguien como tú? Fleur respondió. Sí, alguien como yo, dijo Bellatrix. Nunca lo traicionaré. Nunca me rendiré con él. Es mi hijo en todo menos en la sangre. Harry no sabía francés pero podía entender que estaban hablando de él. Aunque quería escuchar de qué estaban hablando, no se entrometió. Se sintió aliviado de que las dos mujeres estuvieran hablando cortésmente en lugar de lanzarse maldiciones la una a la otra. Con ese pensamiento en mente, decidió sentarse y esperar a que resolvieran sus diferencias. ¿Por qué están tan empeñados en odiarse unos a otros? Ahora que lo pienso, fue lo mismo con Hermione y Ginny en mi vida pasada, ambas odiaron a Fleur durante mucho tiempo. Hermione probablemente por celos debido a la reacción exagerada de Ron al encantamiento de Bella y Ginny, supongo que por su enamoramiento conmigo y las muestras de afecto de Fleur. ¿Pero qué hay de Bella? No tiene nada de qué envidiar. Harry entendía por qué Fleur estaba celosa de Bellatrix. En su mayoría era culpa suya, debido a la frecuencia con la que la mencionaba en las conversaciones. No lo había hecho conscientemente. Era solo porque se preocupaba mucho por ella y porque tenía un círculo social muy pequeño. Fuera de Fleur y Bellatrix, no interactuaba con muchos otros a diario. Pero, por su vida, Harry no podía entender de qué estaba envidiosa Bellatrix. En su mente, la bruja mayor no era inferior de ninguna manera. Fleur tenía la ventaja en el departamento de apariencia debido a su belleza juvenil y su encanto Bella, pero Bellatrix, con su elegancia y apariencia sofisticada, exudaba el atractivo y la gracia específicos solo de una mujer madura. Además, por mucho que respetara la inteligencia de Fleur, no cualquiera podía convertirse en aprendiz de Filius Flitwick, ella realmente no podía competir con un señor innombrable, alguien que había creado más de una docena de nuevas maldiciones e inventos innovadores en hechizos de protección. Bella no tiene por qué estar celosa. Y ni siquiera somos así, de todos modos. Su relación con Bellatrix siempre había sido platónica.
Mientras Harry reflexionaba sobre la razón por la que las dos mujeres parecían no gustarse, las dos en cuestión continuaron su conversación en francés. Puedo ser un cuarto de vela, pero no soy tan superficial, empezó a decir Fleur, pero Bellatrix puso los ojos en blanco y la interrumpió. No existe tal cosa como un cuarto de vela o lo que sea. O eres un vela o no lo eres. Y claramente lo eres. Fleur la miró con auténtica sorpresa. No muchas personas eran conscientes de ese hecho. En verdad, la mitad de Bella, la cuarta parte de Bella, y así sucesivamente, eran solo un mito. Los machos Bella no existían. Siendo ese el caso, Bella debería haberse extinguido hace mucho tiempo. Pero Bella todavía existía y era muy próspera, especialmente en los países del sur de Europa. Eso fue porque la descendencia de Bella siempre sería Bella si fueran niñas. Si fueran niños, serían magos normales, aunque guapos. El mito de la mitad de Bella y la cuarta parte de Bella era algo que los mismos Bella habían acuñado hace siglos cuando comenzaron a aparecer los primeros ministerios de magia. Lo hicieron para integrarse más fácilmente en la sociedad mágica y no ser rechazados. Había sido una estrategia exitosa de su parte, ya que mientras que las criaturas mágicas como los centauros, los duendes o los trolls eran condenados al ostracismo y se les prohibía manejar una varita, los Bella que decían ser mitades o cuartos no tenían tales restricciones impuestas sobre ellos. Los llamados mestizos todavía estaban despreciados, pero al menos eran tolerados y tenían garantizados la mayoría de sus derechos básicos. Fue un resultado mucho mejor que la situación de los goblins o los centauros. Puede que sea una Bella, reiteró la chica, pero no soy ese tipo de persona. Fleur sabía que la hostilidad de la mayoría de las mujeres hacia Bella no provenía únicamente de la envidia de su apariencia y encanto. También se debió a lo promiscuos que actuaban algunos Bella, deleitándose en hacer que los hombres casados traicionaran sus votos y los convirtieran en sus perritos falderos. A algunas Bella les encantaba jugar con los hombres, se deleitaban con el poder que tenían sobre ellos. Sin embargo, esos Bella eran una minoría. Las manzanas podridas existían en todas partes, estas mujeres también existían entre los humanos. La mayoría de los Bella eran similares a las mujeres humanas en lo que deseaban. Una relación feliz con un solo hombre, encontrar el amor de su vida, formar una familia y vivir felices para siempre. También estaban los Bella que estaban menos orientados a la familia y más centrados en sus carreras. Los Bella no eran extraterrestres, eran similares a los humanos en la mayoría de las cosas. No solo me gusta. Me preocupo por él. Creo que lo amo. No solo me salvó, sino que también me dio esperanza para el futuro, cambió mi vida. Tal vez fue porque quería justificar sus sentimientos por Harry y hacer que Bellatrix, su futura suegra, la reconociera. O tal vez porque había reprimido sus emociones durante demasiados años y cada día le resultaba más difícil ocluirlas. O tal vez porque en su interior ansiaba hablar de sí misma con otra mujer. Fleur no estaba segura de que la empujaba a descubrir sus secretos a Bellatrix. No soy tan diferente de Harry. El verdadero Harry. Ante esas palabras, los ojos de Bellatrix se abrieron como platos. Lo sabía. Sabía que algo andaba mal contigo todo el tiempo. Exclamó la bruja mayor. Ahora finalmente tenía sentido para ella cómo alguien tan viejo y hastiado como Harry podría haberse enamorado de una adolescente rubia aparentemente despistada. ¿Me crees? ¿Solo así? Preguntó Fleur, habiendo esperado mucho más escepticismo de ella. Cuando Harry confía en ti lo suficiente como para contarte su secreto, ¿cómo podría dudar de ti? Bellatrix dijo y miró a Harry en busca de confirmación. Pero él inclinó la cabeza hacia ella confundido. Al ver que estaban hablando en francés, no había entendido nada. Adorable. Era en ese tipo de momentos que Bella solía olvidar que Harry era, de hecho, un hombre de mediana edad atrapado en el cuerpo de un niño. Esa linda mirada de confusión en su rostro y sus vívidos ojos verdes lo hacían lucir tan adorable que ella no quería nada más que abrazarlo hasta la muerte. Después de un rato de permanecer en silencio, Harry finalmente habló. ¿Así que ahora sois amigos? No. No lo presiones. Respondieron los dos.
Levantó las manos en señal de rendición y se rió un poco. Está bien, está bien. Mientras no se estén maldiciendo, consideraré esto como una victoria en mis libros. Bellatrix se cruzó de brazos y lo miró con los ojos entrecerrados. Entiendo por qué querrías presentármela y hacer que nos conociéramos. Pero no podía esperar. Se suponía que este era nuestro momento. Harry suspiró exasperado. Nuestras lecciones de piano no van a ninguna parte, vaya, cálmate. Por el aspecto de cómo se hincharon los músculos de su mandíbula, él diciéndole que se calmara tuvo el efecto contrario. Casi haces que me maten hace unas semanas. Harry continuó. ¿Qué? Preguntó Bellatrix, momentáneamente sin entender de qué estaba hablando. Lo siento, murmuró Fleur en voz baja. No tú, comenzó Harry, me refiero a ti también, pero ahora estoy hablando de Bella. No tienes ningún sentido. Dilo ya. Bellatrix explotó, rápidamente enojándose por quedarse fuera del circuito. Tu invento, esa piedra de protección antitraslado portátil. Casi me mata durante la operación del ministerio en Birmingham. El reconocimiento brilló en los ojos violetas de Bellatrix y casi gritó. Eres el que el ministerio espectacularmente no pudo atrapar. ¿Eres el asesino en serie? Entonces es por eso que Dumbledore me preguntó dónde estuviste durante la operación del ministerio para atrapar a Greyback. Fleur tragó saliva antes de decir vacilante. Soy. Se había necesitado una gran cantidad de coraje de su parte para revelar su secreto más oscuro a alguien a quien realmente no conocía o en quien no confiaba. Incluso se podría ir tan lejos como para decir que fue una tontería. Sin embargo, confío en Harry. Cuando sugirió en el pasado traer a Bellatrix al marco y hacerle saber sus secretos, Fleur se negó a hacerlo, y no por una razón infundada. Sin embargo, después de casi hacer que mataran a Harry debido a su terquedad durante el fiasco con la caza de Fenrir Greyback, reconoció ese defecto suyo. No podía convertirse en una persona completamente diferente de la noche a la mañana, pero se había resuelto a trabajar para cambiar esa parte de ella. Escuchar los consejos de Harry fue un paso significativo en esa dirección. Así que tú eres el que mató a Malfoy y su engendro. Bien. Volviéndose hacia Harry, dijo. Ella me gusta. Fleur la miró atónita. ¿Qué? Pensar que Bellatrix quería matarla debido al asesinato de su cuñado y su sobrino fue una de las principales razones por las que Fleur no había querido revelar sus secretos antes. El hecho de que la bruja mayor pareciera estar alabándola la dejó sin saber cómo reaccionar. Sin habla. No actúes tan sorprendida ahora. Si tu propósito era obtener mi aprobación para salir con Harry, no necesito tu aprobación, no eres mi mamá. Intervino Harry molesto. Entonces te lo has ganado con creces, dijo Bellatrix. Lucius Malfoy se consideraba a sí mismo como una serpiente, pero no era más que un sucio chacal. Servil como un perro frente a los más fuertes que él y un vicioso oportunista con los que están debajo de él. Él es el que puso a mi hermana en mi contra. ¿Por qué Cis y yo no nos hemos hablado durante una década? Con él y su descendencia desaparecidos, finalmente recuperé a mi hermana. Estoy agradecida. Hoy en día, debido al miedo a Voldemort, Narcisa Malfoy rara vez dejaba la seguridad de su mansión protegida por Fidelius Charm. Por eso, Bellatrix, Sirius y Andrómeda fueron los únicos con los que interactuó. Con Sirius siendo un borracho y medio y Andrómeda mayormente ocupada con su propia familia, Bellatrix y Narcisa se habían vuelto más cercanas que nunca. Se había convertido en el pilar de apoyo de su hermana viuda y en su confidente más cercana. Más tarde esa noche, después de darle un beso de buenas noches a Harry y regresar a su habitación en los dormitorios de Ravenclaw, la mente de Fleur involuntariamente volvió a la intensa reunión entre ella y Bellatrix más temprano durante el día. Su último pensamiento antes de quedarse dormida fue: dándome las gracias por matar a su cuñado y a su sobrino, esa mujer no es normal de la cabeza.